Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Melissa se convierte en huracán categoría 5 y continúa su paso amenazante hacia Jamaica. Hasta ahora no representa un riesgo para las costas mexicanas. Ya tiene fecha la conclusión del tren insurgente. La presidenta Claudia Sheinbaum da a conocer que este medio de transporte que conecta a Toluca con la Ciudad de México estará totalmente listo en enero de 2026. Lista la energía eléctrica y las escuelas, quedó completamente restablecido el servicio en los 5 estados afectados por las lluvias. Y en materia educativa, más de 182,000 estudiantes volvieron a las aulas. Aterriza el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Japón. Inicia así una visita oficial en la que se tiene prevista una reunión con la nueva primera ministra nipona, Sanae Takaichi, y el emperador Naruhito. Decomisan autoridades estadounidenses 400 armas, cargadores y municiones que iban a ser traficadas a México. Los motores rugieron en el Autódromo Hermanos Rodríguez con el Gran Premio de la Ciudad de México. La Fórmula 1, miles de aficionadas y aficionados pudieron disfrutar de este espectáculo. Ya bajó el telón el Cervantino, pero tenemos el reporte en vivo. Concluyeron con éxito las actividades de esta edición 53 de un festival internacional que en esta ocasión contó con la participación de más de 3,400 artistas de 31 países. Así les damos la bienvenida en este inicio de semana. Buenos días, Elvira Angélica Rivera. Guadalupe, muy buenos días. Así es, lunes 27 de octubre. Bienvenidas y bienvenidos. Como siempre, ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Buenos días en radio, 95.7 de FM, la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional. Las y los acompañamos a donde ustedes vayan. Y les recordamos que también estamos disponibles en nuestras redes sociales. Ahí las tiene usted para que nos siga. Particularmente le invitamos a que siga nuestra transmisión totalmente en vivo a través de Facebook y a través de YouTube. El código QR que aparece en la pantalla lo pueden escanear, les lleva a nuestra página directo con más información y les recibimos sus comentarios y sus opiniones con el hashtag 11 Noticias. Vamos a iniciar con la información. El huracán Melissa ya alcanzó la categoría 5 y continúa cercano a Jamaica. Esto de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. No obstante, no representa un riesgo para el territorio mexicano. Hasta el último corte, Melissa presenta vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora. Se trata del huracán más potente del que se tenga registro en ese país, por lo menos en los últimos 200 años. Las y los habitantes ya comenzaron con medidas preventivas, colocaron tablas en las ventanas como suele hacerse en sus propiedades y otras también protecciones para resguardarse de los eventuales daños que podría traer este fenómeno. Usamos madera y sacos de arena para asegurarnos de que durante la tormenta no haya problemas con la entrada de escombros. La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Embajada de México en Jamaica, puso a disposición un número de atención consular para mexicanas y mexicanos que residan en ese país. Es el 876-832-8711. La misma Cancillería recomienda permanecer alerta de las notificaciones e instrucciones de cuidado y prevención que emitan las autoridades locales y también de las redes sociales de la misma Embajada de México allá en Kingston. Y vámonos a revisar cómo viene la agenda para México. Este fin de semana la presidenta Claudia Sheinbaum ya supervisó los avances importantes de este tramo que falta por terminar del tren insurgente. Actualmente recorre de Sinacantepec en el Estado de México a Santa Fe en la capital del país. El destino final sabemos que es Observatorio, estará listo a principios del próximo año. Nos cuenta más Karen Ballesteros. El tren insurgente que conecta a Toluca con la Ciudad de México quedará totalmente listo en enero de 2026, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum. Son alrededor de 3 meses de pruebas para poderlo poner a punto. Eso significa que a finales de enero del 2026 ya se podrá usar para toda la población, el tren El Insurgente. En el arranque de pruebas del último tramo del tren México-Toluca, que comprende las estaciones Vasco de Quiroga y Observatorio, la presidenta Sheinbaum dijo que la obra permitirá reducir el trayecto en más de un 70% del tiempo, lo que significa hasta 1 hora con 50 minutos menos. Las personas que vienen de Toluca a la Ciudad de México
en prácticamente 2 horas y media, se va a reducir a 40 minutos y de observatorio tomando la línea 1 del metro a distintos lugares de la ciudad. Este tren que conecta la zona metropolitana de Toluca en el Estado de México con observatorio en la capital del país, actualmente opera en 5 estaciones: Sinacantepec, Toluca Centro, Metepec, Lerma y Santa Fe. Y conecta todavía más a la zona metropolitana del Valle de México con transporte de calidad, que no contamina y que da mejor calidad de vida a los ciudadanos. Y al momento ha trasladado a 12.6 millones de personas, pero se estima que una vez que entren en operación todas las estaciones, viajarán al menos 20,000 pasajeros todos los días. También en la terminal observatorio, la presidenta Sheinbaum supervisó los avances en las obras de modernización de la línea 1 del metro de la Ciudad de México. La jefa de gobierno capitalino, Clara Brugada, anunció que el próximo 16 de noviembre estarán ya en funcionamiento las 3 estaciones que faltaban: Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio. Con este nuevo tramo, que se prevé inicie operaciones el próximo 16 de noviembre, se buscará trasladar a más de 150,000 pasajeros día con día. Estos adicionales a los 750,000 personas que ya viajan todos los días en la línea 1 del metro de la Ciudad de México, que hasta el momento conecta Pantitlán con la estación Chapultepec. Una obra, pues, no como ninguna otra en México, realmente. Es la transformación. Cambia vidas, presidenta. Cambia vidas. Con imágenes de mi compañero Yujin Pasol y Andrés Reyes, desde la estación Juanacatlán, 11 Noticias, Karen Ballesteros. Vamos a cambiar de tema. Mire, el empresario Ricardo Salinas Pliego ya reconoció plenamente que tiene una deuda con el Servicio de Administración Tributaria y este fin de semana se dijo dispuesto a pagar en un plazo no mayor a 10 días. Esto luego de que perdiera la protección legal que un juez le había otorgado. Le quiero decir a la presidenta que en Grupo Salinas estamos cansados de tanto litigio, que queremos terminar esta pesadilla. Hoy estamos publicando 2 documentos. El primero, un escrito de hace 10 días que le mandamos al SAT, donde estamos solicitando que nos diga cuánto es lo que hay que pagar para poder liquidarlo en menos de 10 días. ¡Ya! El dueño de Televisión Azteca festejó su cumpleaños en un evento masivo. Fue en la Arena Ciudad de México. Ahí conductores y conductoras de esta televisora fungieron como oradores políticos contra la actual administración federal. El empresario, que también está demandado en Estados Unidos por adeudos con empresas de aquel país, aseguró que hace un año le envió una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum donde le expresó que está dispuesto a cumplir con el convenio que se firmó durante el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Y por primera vez dio el monto de deuda que tiene por evadir al fisco. Aseguró que son 50,000 millones de pesos, pero el SAT ha dicho ya que adeuda 74,000 millones de pesos. Para el gobierno, ¿saben cuánto representa lo que nos van a cobrar? Representan 2 días de gasto. Eso es, 50,000 millones, 2 días de gasto. Para nosotros es muchísimo dinero, es un sacrificio muy grande. Y bueno, en la misiva que publicó a través de sus redes sociales y las de su grupo empresarial, bueno, pues acusó que presuntamente enfrentó presiones por un grupo de magistradas, magistrados, ministras y ministros del Poder Judicial, sin dar nombre alguno. Bueno, así las cosas con el caso de Ricardo Salinas Pliego. Hablemos ahora de Mónica Soto. Ella es magistrada, presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Acusó al interior pleno de la Suprema Corte, encabezado por Norma Piña, de intentar bloquear. En ese entonces la elección fue evidente, la elección del Poder Judicial de la Federación. El cambio para lograrlo no estuvo exento de retos, incluso ataques dentro del mismo Poder Judicial en el anterior pleno de esta Suprema Corte. Se dijo sin fundamento que el actuar de la Sala Superior vulneraba el Estado de Derecho.
reduciendo nuestras sentencias a meras opiniones. Mónica Soto rindió su segundo y último informe de labores al frente del tribunal, donde destacó la fortaleza institucional que tiene para combatir lo que llamó embates que recibió durante el proceso de renovación del Poder Judicial. La presión llegó a tal extremo que se recibieron solicitudes expresas para que cambiáramos el sentido de nuestra interpretación constitucional sostenida a lo largo de más de 15 años. Nos quisieron imponer el cambio de reglas posteriores a la elección. Pues así las revelaciones de Mónica Soto, quien aseveró que no hay democracia, dijo, sin el voto popular de las y los mexicanos. Al mismo tiempo expresó sus mejores deseos al magistrado Gilberto Batis, quien será precisamente a partir del próximo 1 de noviembre quien asuma la presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos a cambiar de tema con asuntos educativos, y es que la Universidad Rosario Castellanos sigue creciendo y ofreciendo un lugar a jóvenes que quieren acceder a la educación superior. En Chalco, en el Estado de México, fue inaugurado un plantel de esta universidad que va a recibir a más de 1,000 estudiantes y va a ofrecer 12 licenciaturas. Después de una década lejos de las aulas, Luis Ángel hoy tiene una nueva oportunidad para cumplir su sueño, ser psicólogo. Hoy retoma su camino académico formando parte de la primera generación de estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos del plantel de Chalco que se ubica en el Estado de México. Yo tengo 2 hijos y en primera quiero darle el ejemplo a ellos, en segunda pues es una oportunidad que se abrió porque desde cuando yo quería ingresar, pues yo ahora sí que por la situación de que me junté y tuve a mis hijos ya no pude continuar con ellos. Y es que este fin de semana, la presidenta Claudia Sheinbaum inauguró el tercer plantel de la Universidad Rosario Castellanos en esa entidad. Un espacio que, resaltó, ofrecerá educación pública gratuita y de calidad a más de 1,000 jóvenes con una oferta de 12 licenciaturas. Y que contribuirá a la creación de más de 350,000 espacios educativos a nivel superior en todo el país. La educación es un derecho, siempre luchen por el espacio educativo. Esa es obligación del Estado mexicano. Para que el 55% de los jóvenes tengan acceso a la universidad, hacen falta 1 millón de espacios más. O sea, son 2 millones entonces, para que todos los que desearan estudiar tuvieran esa posibilidad. Como residente del estado sí es una ayuda, porque trasladarse a la ciudad es más tiempo, estrés y dinero. Todos los jóvenes mexicanos tienen derecho a estudiar la preparatoria y a estudiar la universidad. Todos los jóvenes son grandiosos, no hay nadie que valga menos que otro, nadie. Yo que también fui parte de ese grupo de llamados los rechazados o los que no alcanzamos a pasar el examen, pues es difícil porque pues uno quiere estudiar, tiene esa, ¿cómo decirlo?, esa hambre de crecer. La meta es que en los 10 municipios que forman parte del Plan Integral para el Oriente del Estado de México se construya al menos un plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Con imágenes de Yujin Pasol y Andrés Reyes desde Chalco, Estado de México, 11 Noticias, Karen Ballesteros. Revisemos asuntos que tienen que ver con la salud de las mujeres. Es el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Este mes de octubre, el Día Mundial fue el 19, pero seguimos hablando del tema por la relevancia que tiene y va a tener siempre los 365 días del año. La presidenta Claudia Sheinbaum grabó este video en redes sociales, donde reiteró que su gobierno va a invertir 8,000 millones de pesos en este nuevo modelo de atención universal para atender el cáncer de mama con el propósito de disminuir las muertes ocasionadas por el mismo. Vamos a comprar 1,000 mastógrafos más en el país.
Eso entre el 2026 y el 2027. Ahora, ¿quién los va a interpretar? Bueno, va a haber 20 centros en distintos lugares del país a donde le van a llegar las imágenes para poder interpretar estas mastografías y que pueda llegar la información muy rápida a la mujer en caso de tener algún riesgo. Vamos a poner un centro de atención oncológica para las mujeres en cada entidad de la República. Diagnóstico oportuno, detección temprana, medidas a corto y mediano plazo. La presidenta también destacó en sus redes sociales la importancia precisamente de que las mujeres acudan en caso de detectar alguna irregularidad en su cuerpo, porque la detección y atención temprana son fundamentales. El cáncer, si se detecta a tiempo, es curable. Hoy en México muere una mujer cada hora por cáncer de mama que pudiera haberse evitado por la atención temprana. Entonces es muy importante que en México tengamos un sistema de atención temprana y que las mujeres sepamos cómo debemos autoexplorarnos y a dónde acudir cada 2 años por lo menos para poder hacer una mastografía. Bueno, vamos a cambiar de tema ahora con lo relacionado con estas lluvias que devastaron particularmente 5 estados del país. Bueno, ahí también se ha demostrado que mexicanas y mexicanos pues no nos abandonamos en estas desgracias. Población y personal del Seguro Social lograron reunir 40 toneladas de víveres y artículos diversos para comunidades de Hidalgo, de Puebla, de San Luis Potosí, de Querétaro y de Veracruz, que como sabemos pues resultaron afectadas por estas lluvias del 9 y 10 de octubre. La representación del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en la Ciudad de México ayudó a enviar esta ayuda a las y los habitantes de zonas inundadas en estos 5 estados. Además, a lo largo de esta semana, trabajadores del IMSS van a continuar con la carga y el envío de camiones que transportan artículos de limpieza, agua embotellada, latas de atún, arroz, frijoles y leche en polvo, entre otros insumos de primera necesidad. Eso en cuanto a la ayuda que está llegando y no ha dejado de llegar, ya sea por tierra o por aire, con estos puentes que se establecieron, sobre todo para las zonas más incomunicadas. Pero ¿cómo va la instalación de toda la infraestructura que resultó dañada, los trabajos de limpieza, sobre todo en estos estados más afectados en la Huasteca? Las lluvias dejaron pues prácticamente esto que vemos, antenas de la Comisión Federal de Electricidad en el suelo. Afortunadamente, CFE reportó este fin de semana que quedó restablecido al 100% el suministro de energía eléctrica en Hidalgo, en Puebla, en Querétaro, en San Luis Potosí y en Veracruz. Ya regresaron a clases presenciales, afortunadamente, más de 182,000 estudiantes de 2,400 planteles afectados en esas entidades. Sin embargo, la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con autoridades estatales, están implementando de manera adicional una estrategia integral para restablecer las actividades presenciales ya en todos los planteles que resultaron con daños, mientras se sigue haciendo la limpieza. En algunos de ellos incluso ya se retiró todo el escombro, toda la basura. Sin embargo, el material, los libros que nuevamente va a repartir la SEP y todo lo que tiene que ver con la infraestructura escolar, pues se está tratando de rehabilitar para que regresen todos ya de manera presencial a las aulas. En Álamo y en Poza Rica siguen suspendidas las actividades escolares. Es momento de conocer cuáles son las condiciones meteorológicas para este inicio de semana. Nos lo cuenta Ismael Marcelo en la siguiente historia. Hola, ¿cómo están? Angélica, Guadalupe, amigas, amigos de Canal 11, muy buenos días. A preparar el suéter, los cobertores y las chamarras, ya que hoy llega el potente Frente Frío número 11 al noroeste de la República Mexicana y a mitad de semana generará un marcado descenso de las temperaturas en los estados del norte y centro del territorio nacional. Esto incluye evidentemente a nuestro Valle de México. De igual forma, esperamos el primer viento del norte intenso
intenso en el litoral del Golfo de México e Istmo de Tehuantepec. Como les anticipaba, este fenómeno llegará hoy al estado de Baja California, pero será hasta el miércoles cuando genere cambios importantes en las condiciones meteorológicas sobre gran parte de la República Mexicana, así que a prepararse. En cuanto a lluvias, hoy esperamos algunos chubascos con descargas eléctricas en Colima, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Chiapas y en la península de Yucatán. El calor también continuará este lunes y los termómetros oscilarán entre 35 y 40 grados en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y en Quintana Roo. Fuera de nuestras fronteras, Jamaica se prepara para el embate del poderoso huracán Melissa en cuanto registre vientos de 260 kilómetros por hora y rachas de 315 kilómetros por hora. Con esta intensidad impactará esa isla caribeña las primeras horas del martes. Después, continuará su desplazamiento hacia el noreste y se pronostica un segundo impacto la noche del martes en las inmediaciones de Santiago de Cuba. 11 Noticias, Ismael Marcelo. Con 28 en la hora del centro. Si viaja en Metrobús, anticipe su salida. No hay servicio en Río Tecolutla en ambos sentidos. Línea 2 de Tacubaya a Tepalcates. Hay reparaciones en la línea. La estación Xola, también de esta línea 2 Metrobús, permanece sin servicio en ambos sentidos. Afectación vial en el circuito interior a la altura de la Colonia Pensador Mexicano, la alcaldía Venustiano Carranza. Tómelo en cuenta, salga con tiempo. Nos vamos a una pausa y volvemos. 6:30 en la hora del centro. Más noticias esta mañana aquí en el 11. Contingentes en la mega procesión de Catrinas, al menos pues ahí estuvieron reunidos. Miren nada más las imágenes. Cuánta gente se dio cita el fin de semana en Paseo de la Reforma, en el primer cuadro de la ciudad, celebrando las fechas de Día de Muertos un poco anticipadas. Ya vienen esta semana, pero las actividades continúan. La procesión arrancó prácticamente con quienes sí pudieron llegar al Ángel de la Independencia. Ahí comenzó el recorrido, avanzó también hasta el Zócalo de la Ciudad de México, entrando por 5 de mayo. Fueron más de 3 horas, cerca de las 6 de la tarde fue la convocatoria. Quienes sí hicieron su agosto fueron los ambulantes, que lo mismo ofrecían diademas de flores, comida, hasta banquitos alquilados para que la gente pudiera ver esta mega procesión. Miles de personas se prepararon, hicieron incluso su atuendo de Catrina, se pintaron la cara. De verdad, un recorrido que disfrutaron muchas familias, visitantes nacionales y extranjeros aquí en la Ciudad de México. Una fiesta previo a esta celebración de Día de Muertos, y mire, el corazón precisamente del centro histórico pues ya está vestido de esta tradicional mega ofrenda de Día de Muertos. Fue inaugurada previamente este mismo domingo y estará hasta el 2 de noviembre. Se pueden apreciar los tradicionales altares de Día de Muertos, alimentos y la luz de las veladoras. La ofrenda cuenta con un jardín de más de 100,000 flores de cempasúchil, directamente de productoras y productores de la zona de reserva de Xochimilco. El acceso, por supuesto, es gratuito y se puede acudir a cualquier hora del día. Y miren, también las noches aquí en la Ciudad de México se han visto pues muy alegres, muy iluminadas, con figuras y esculturas monumentales alusivas y todas a estas fechas de Día de Muertos. Personajes que reposan sobre Avenida Paseo de la Reforma son estos cráneos monumentales en honor a quienes ya partieron de este plano. Catrinas monumentales de más de 9 metros, ajolotes y la diosa de la muerte, Coatlicue, son algunas de las 14 piezas de arte lumínico que este año resplandecen en el camino a Mictlán, en el Festival Internacional de Luces de México 2025. El festival nació hace 12 años y ahora regresa a la Ciudad de México después de 7 años, pero ahora estamos regresando con una pequeña exposición. No es el festival como tal, como se hacía antes, sino es una pequeña exposición, es como un primer encuentro, ¿no?, de 14 piezas que estamos realizando aquí en el Paseo de la Reforma. La exposición, que este año lleva por nombre Sol a la Luz,
se vuelve un punto de encuentro entre la modernidad del arte contemporáneo lumínico y los tradicionales alebrijes y calaveras, para rendir un homenaje al Día de Muertos y la cultura mexicana. He estado muy contenta, veo muchas familias, está increíble, las luces, los detalles, los alebrijes, las estructuras tan gigantes, la verdad es que me la estoy pasando muy bien. Lo que más me gusta son los alebrijes y las calaveras que estoy viendo hasta ahorita. Hace 12 años nació aquí en la Ciudad de México el Festival de las Luces y regresa nuevamente a la ciudad, a la capital del país, con un 90% de artistas mexicanos que participan en esta exposición monumental. Sí, es una manera de apoyar a este gran talento que tenemos en todo el país y mostrar la diversidad de formas de expresarse, y más que nada es el Día de Muertos, ¿no? Entonces hay muchos colores y muchas formas de retratar la historia mexicana a través de esto. Millones de visitantes de la ciudad y el mundo entero podrán disfrutar de este espectáculo totalmente gratuito hasta el 29 de octubre en Paseo de la Reforma. Con imágenes de Yujin Pasol y Ángel González e información de Gabriela Jiménez, 11 Noticias. Un fin de semana muy festivo aquí en la Ciudad de México. También se realizó el paseo nocturno Muévete en Bici. Rompió récord de participación entre luces, disfraces, calaveritas y por supuesto las ruedas. Ahí se conjuntaron para rodar por todos los que ya partieron al más allá. Mi compañera Araceli Aranday estuvo ahí y nos cuenta. Catrinas, calacas y alebrijes sobre ruedas tomaron la avenida más grande de México y rompieron récord. $190,282 personas en bicicleta, patín o a pie circularon sobre ambos sentidos de Paseo de la Reforma como parte del paseo nocturno Muévete en Bici. Hubo familias enteras, parejas o en solitario. De ese río de gente emergió la muerte, que se puso chula. Con sus mejores galas, emperijollada y feliz, trepó a su perro en la bici y avanzó. La muerte en bicicleta, y bueno, este año integré a una, de acá atrás, un perrito esqueleto que representa una perrita que hace 3 años falleció. Y aquí la traigo. Con la noche a cuestas y a todo pedal, la calaca trató de recorrer entre la gente los 19 kilómetros que contempla la ruta. Son experiencias que como familia tenemos, nosotros siempre rodamos, hacemos bici desde hace muchísimos años. Lo imaginé y lo fui planeando durante todo el año y ahora lo fui comprando poco a poco. Desde hace un par de años, la tradición profundamente mexicana salta ahora a las calles y enamora a los extranjeros que no se pierden de esta fiesta. Es encantador ver a la gente como estar orgullo de su cultura, de esta manera, de disfrutarlo, de pasear, de juntarse en familia con amigos. Y no, la verdad que es un placer y un honor poder ver eso siendo francés en mi caso. Desde la Ciudad de México, con imágenes de Christopher Arismendi, 11 Noticias, Araceli Aranday. Y miren, todas estas actividades, las visitas, impulsan sin duda la economía del país y el turismo en México. La Sectura estima que del 27 de octubre al 2 de noviembre la ocupación hotelera en el país va a superar 1,608,000 visitantes. Esto representa un incremento del 2.3% respecto al año previo. Destacó además la Secretaría de Turismo que destinos como la Ciudad de México, las playas, Cancún, Riviera Maya, ciudades como Guadalajara y Monterrey van a concentrar gran parte de este flujo turístico, mientras que otros destinos como Acapulco, Puerto Vallarta y Mazatlán registran un crecimiento sostenido que fortalece la dinámica regional. Y precisamente en general para este año se espera que estas festividades por Día de Muertos dejen una derrama económica de casi 50,000 millones de pesos en todo el país, lo que representa un 9.2% más que el año pasado. Esto de acuerdo con estimaciones de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la CONCANACO. Gabriel Sainz, cuéntanos la intensa actividad deportiva del fin de semana. Buenos días. Hola, Gabo.
Buenos días, Lupita. Buenos días, Angie. Buenos días a nuestro auditorio. En efecto, gran actividad en México y en el mundo. El Gran Premio de México de la Fórmula 1 se convirtió en uno de los eventos más destacados de este 2025 por la acción de la pista en el Autódromo Hermanos Rodríguez y el ambiente en las tribunas. Benay Zárate estuvo ahí y nos cuenta cómo se vivió este Gran Premio que festejó el 10º aniversario de su regreso a tierras aztecas. El Autódromo Hermanos Rodríguez se convirtió este fin de semana en el corazón que hizo latir al mundo de la Fórmula 1. Con más de 401,000 aficionados, el Gran Premio de la Ciudad de México celebró su 10º aniversario. La verdad es que es un ambiente muy familiar y está muy recomendado. Y para realmente disfrutarlo no hay nada mejor que venir disfrazado. Es un ambiente completamente diferente, otra vibra, venir disfrazado, las fotos, todo súper recomendado. Y es que a esta fiesta llegaron fanáticos de todas partes del mundo. Mira, somos de Viña del Mar y la verdad que de Chile queríamos vivir una experiencia nueva. Habíamos tenido la oportunidad de estar en otros países, en Miami, en mayo, el año pasado en Sao Paulo, y la verdad que el Gran Premio de México ha sido superior, mucho mejor, de verdad. Estar aquí en el Foro Sol para nosotros es un sueño, de verdad. Es único estar acá. México la lleva, la verdad es que México la lleva. Aunque Sergio Checo Pérez no compitió este año, su espíritu se sintió en cada porra. La verdad es que el espíritu de Checo sigue viviendo, aunque no está corriendo este año, y todos sabemos que nos estamos preparando para recibirlo con todo en Cadillac en 2025. Y en la pista la emoción no faltó. Lando Norris se llevó la victoria con una carrera impecable, logrando su 6º triunfo de la temporada, y ahora es líder en el campeonato. El podio lo completó Charles Leclerc segundo y Max Verstappen tercero. 3 días de fiesta reunieron a más de 400,000 personas. La próxima carrera de la temporada será el 9 de noviembre para el Gran Premio de Brasil. Con imágenes de Jorge Bejarano, 11 Noticias, Benay Zárate. Y el fútbol mexicano está de luto. Murió Manolo Lapuente, leyenda que dejó huella en los banquillos, canchas y, claro, en los corazones de las y los aficionados. Para ser campeón del mundo, ¿verdad?, necesitas paciencia y decir ahora es cuando, y ahora es cuando, y ahora es cuando, y no dejarte caer nunca. El día que llegue México, su calidad de juego va a subir. Reconocido como uno de los mejores técnicos de la selección mexicana, Manuel Lapuente, o Manolo, como se le conocía de cariño, nació en Puebla el 15 de mayo de 1944. Un hombre que trascendió más allá de los banquillos. Un técnico tenaz, un técnico querido por los jugadores, un técnico exigente y un hombre que tenía una forma muy especial de motivar a sus jugadores. Como futbolista, Manuel Lapuente inició su camino en 1964 con los Rayados de Monterrey, antes de vestir las camisetas de Necaxa, Puebla y Atlas. También fue un goleador clásico. Es memorable un partido contra el América donde le anota 3 goles. El partido se vuelve a repetir porque hubo una protesta ahí de parte de Nacho Treyes, una expulsión, un problema, se repite el partido y Lapuente les vuelve a anotar 3 goles. Y aunque los títulos como futbolista nunca llegaron, el destino le tenía preparada la gloria desde el banquillo. Con el Puebla, club donde inició su carrera como técnico, Manuel Lapuente conquistó la Liga, la Copa y campeón de campeones en la temporada 1989-1990. Su trayectoria lo llevó por equipos como Tigres, Atlante, Cruz Azul, Necaxa y América. Y con la selección mexicana, Lapuente llevó al Tri al Mundial de Francia 1998. Avanzó invicto en la fase de grupos. Ese mismo año conquistó la Copa Oro de la CONCACAF. Pero el punto más alto llegaría en 1999, al ganar la Copa Confederaciones en el Estadio Azteca, venciendo a Brasil. Estoy muy agradecido por el deporte, muy agradecido por el fútbol y muy agradecido por muchas personas como ustedes, ¿verdad?, que todavía se acuerdan. El mundo del fútbol despide a uno de sus grandes y con su inseparable boina, Manuel Lapuente permanecerá en la memoria. Con información de Naomi Rodríguez, 11 Noticias. Descansa en paz, Manuel Lapuente.
Y bueno, gran fin de semana para los ciclistas mexicanos. Isaac del Toro, nadie lo detiene. Este fin de semana se despidió de su tierra con doble corona tras dominar este domingo el Campeonato Nacional de Ciclismo 2025, celebrado en su natal Ensenada, Baja California. Del Toro conquistó la prueba de ruta Elite con tiempo de 3 horas 46 minutos y 39 segundos después de recorrer más de 160 kilómetros por el Valle de Guadalupe y la Cuesta del Tigre. Días antes también se había impuesto en la prueba contrarreloj individual, cerrando un fin de semana histórico para el mexicano que este año brilló en Europa con múltiples victorias. Y otra ciclista que destacó fue Yareli Acevedo, que hizo historia al consagrarse campeona del mundo en la prueba de carrera por puntos del Mundial de Ciclismo de Pista 2025, celebrado en Santiago de Chile. Superó a la británica Anna Morris y a la neozelandesa Bryony Botha, ambas medallistas olímpicas. Con este resultado, México tiene por primera vez una campeona del mundo en esta especialidad. Acevedo también cerró su participación con un 5º lugar en la prueba Omnium, reafirmando su gran momento en el ciclismo de pista internacional. Y hasta aquí la información deportiva, no sin antes recordarles que tenemos una gran cartelera. Primero tenemos la Serie Mundial a las 6 de la tarde, juego 3, va empatada la serie, un juego para cada equipo, y a las 6:15 tenemos el juego de los Commanders contra los Jefes de Kansas City. La información deportiva, chicas, buen día. Muy bien, Gabo. Oye, triste la partida de Manuel Lapuente. Se le recuerda no solo como un gran técnico, sino una persona a la que apreciabas con solo verlo. Los logros que tuvo con la selección en Francia fueron muy importantes, levantar la copa con el Puebla. En fin, creo que es una trayectoria y es de los personajes que marcan el fútbol mexicano. Es de los pocos directores técnicos mexicanos que, número uno, es mexicano y que además es muy entrañable. La gente lo quiere, tiene un referentes a Manuel Lapuente. ¿Cómo olvidar? Bien lo mencionas, Francia 98, donde México llegó. México no solo no perdió, empató un juego, ganó 2 y llegó a la siguiente ronda y bueno, ya después sabemos la historia, ¿no? Sin embargo, le dio un carácter a la selección mexicana, una identidad profunda, donde les empezaron a conocer como los guerreros aztecas o la sangre azteca a los mexicanos. Exacto. Pues no por nada, también ex seleccionados nacionales lo catalogan como su maestro, su mentor, incluso ahí en la selección nacional. ¿Cómo terminó, Gabo? ¿En dónde terminó? ¿En qué equipo? Sí, mira, quienes lo conocen dicen que fue un gran mentor, que más allá de las canchas, que más allá del fútbol, era un gran amigo y era un consejero para los jugadores. Terminó su carrera, me parece que fue en el Cruz Azul o en el Necaxa, no recuerdo bien cuál de los dos, fueron los últimos equipos en los que estuvo dirigiendo aquí en México. Y bueno, ya después se retiró y estuvo viviendo tranquilamente en su casa. Pues ahí está, permanecerá el legado de Manuel Lapuente. Gracias, Gabo. Nos vemos mañana. Gracias. Nos vamos con más. Seguimos con más información porque miren, cada vez más jóvenes se preocupan por su imagen y lo que ven en redes sociales puede derivar en trastornos alimenticios que pueden poner en riesgo su salud de manera muy severa. La Agenda Politécnica nos habla del tema, es Judith Hernández. Es día de Agenda Politécnica y hoy la psicóloga Ana María Balboa Verduzco nos hablará de un tema súper importante, cómo las redes sociales han influido en el incremento de casos de trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes y también nos dirá cómo atender este problema. Veamos. Actualmente las redes sociales son una parte importante en la vida cotidiana de las juventudes y adolescencias. Les permiten mantenerse en contacto con sus amistades, compartir contenidos y conectar con personas con quienes tienen experiencias o aficiones en común. Sin embargo, también pueden afectar la salud mental y generar trastornos de la conducta alimentaria como bulimia y anorexia. Los jóvenes se están dejando llevar por las plataformas, están buscando estereotipos, ellos buscan en las redes sociales productos, rutinas, dietas, todo lo que sea de fácil acceso para los jóvenes. Las redes sociales, pues obviamente no hay un filtro, no hay un tope. En la práctica clínica, la psicóloga politécnica Ana María Balboa ha detectado que debido al impacto que tienen las redes sociales, estos trastornos alimentarios se han incrementado entre las juventudes. Hoy en día en la consulta lo que vamos teniendo son 20 pacientes con este tipo de trastornos de la conducta alimentaria. O sea, hace 20 años probablemente teníamos 5 al año, ¿no? Y hoy en día, pues de los últimos 8 años a la fecha tenemos 20, entonces sí se ha incrementado.
trastornos que afectan por igual a mujeres y a hombres. Al principio se pensaba que era más en mujeres, ¿no? Efectivamente. Hoy en día no, hoy en día también es equiparable, ¿no? Los hombres a veces son por sus propias parejas que les piden que bajen de peso. Estos son algunos datos de alerta. Sí es importante que los padres de familia estén al pendiente cuando sus hijos o hijas empiecen a bajar de peso de una manera notoria, que no cheque, por ejemplo, la talla con su peso de los jóvenes, cuando les van a comprar ropa, por ejemplo, y si siempre habían comprado cierta talla y que de repente bajen una talla menos. Para atender estos trastornos se requiere de un equipo médico multidisciplinario. Una terapia cognitivo-conductual puede ayudar a las juventudes a encontrar una forma más positiva de relacionarse con la comida. Pediatra, psicóloga, nutrióloga, paidopsiquiatra. Debemos de ser un equipo multidimensional donde cada uno tenga las aportaciones para sacar más adelante y de manera más inmediata a este paciente. Es todo en Agenda Politécnica con imágenes de Andrés Reyes y Raúl Mejía. Hasta la próxima. Nos vamos hasta la ciudad de Guanajuato con Miguel de la Cruz. Esto no se acaba hasta que se acaba. Miguel, adelante, buenos días. Buenos días, Angélica, buenos días, Lupita, buenos días a todos. Pues nos encontramos en la Alhóndiga de Granaditas durante 17 días. Aquí siempre hubo fiesta. Habrá foros que en uno o dos días no tuvieron actividad. Aquí siempre hubo cada día fiesta. Ayer, contrario a la costumbre de cada año, se convocaba a una conferencia de prensa donde estaban incluso el gobernador del estado, el gobernador del país invitado o gobernadora, rector o rectora de la Universidad de Guadalajara, en fin, todas las actividades, todas las autoridades principales de la organización de esta fiesta cervantina. Ayer estaba programada, después se anunció que no sería. Luego hubo reclamo de los medios por tener más información y circuló de pronto un boletín donde decía que 330,000 personas asistieron este año al Festival Cervantino. Hoy citan a un desayuno más tarde a las 9 de la mañana donde algunos esperan que haya declaraciones o más información de viva voz. No lo sabemos hasta que estemos ahí. Mientras tanto, tomamos el registro de las últimas actividades, el video, el audio y se los presentamos en la siguiente historia. Entre los testimonios finales del Cervantino, la conclusión de temporada de la ópera Electra con 2 funciones en el Teatro Juárez. Sun-Ra Big Band, contraria a lo convencional, creada en la década del 50, lleva el nombre de su creador, ya fallecido. Se presentó en la Alhóndiga después de 3 décadas de haber venido a México, país con el que tienen una conexión fuerte por medio de 2 de sus composiciones. Mayan Temples. Templos mayas, que grabamos en 1990. Y la otra canción es La Rosita. La Rosita. Entre otras actividades también se agrega el binomio musical celta de Escocia y tradicional mexicano, también en la Alhóndiga. Cierre total de la edición 53 del Cervantino a cargo del invitado de honor Reino Unido. Trajo Africa Express, medio centenar de músicos, DJs y cantantes de África y otros continentes en una combinación de sonidos y nacionalidades, como hip hop, pop latino y reggaetón. En la memoria de Guanajuato queda en el pasado más de 3,400 artistas de 31 países participantes en 140 funciones. Con imágenes de Darío Hernández y Daniel Pérez, 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Bueno, pues así las cosas, aquí concluyó la edición 53 del Cervantino anoche. Y en otra información, como aquí oportunamente mencionamos, el premio Princesa de Asturias se entregó a la fotógrafa mexicana, ahora se me va el nombre, perdón,
pero también se entregó el premio de la Concordia a el Museo Nacional de Antropología. Sobre esto, sobre el museo, sobre su reconocimiento, es la siguiente historia. Es uno de los 10 museos más visitados del mundo. En 2025 recibirá más de 4 millones de asistentes. Y el pasado 24 de octubre le otorgaron el Premio Princesa de Asturias de la Concordia. Es el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México. Concebido por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y el entonces secretario de Educación Pública Jaime Torres Bodet, el Museo Nacional de Antropología se construyó en tan solo 19 meses y se inauguró el 17 de septiembre de 1964. Su origen tuvo que ver con la necesidad de conservar y exhibir el amplio acervo arqueológico y etnográfico que desde la Nueva España comenzó a resguardar piezas que para los europeos representaban un peligro. El primer esbozo del museo data de 1825. Para 1866 se trasladó a la Casa de Moneda y no tuvo un lugar adecuado hasta llegar a Chapultepec. Entre los momentos icónicos del Museo Nacional de Antropología está el traslado de Tlaloc, meses antes de su inauguración. El robo de piezas en la Navidad del año del sismo, 1985. También destaca en su colección la Piedra del Sol, la Coatlicue y la Piedra de Tizoc. Cuenta con una osteoteca conformada por 30,000 restos humanos, algunos de ellos con más de 12,000 años de antigüedad. Este acervo mereció en la semana de premiación la alusión directa de la princesa Leonor. Algún día espero tener la suerte de adentrarme en ese bosque de Chapultepec y admirar más de 3,000 años de historia y ver la Piedra del Sol y tantas muestras de vida olmeca, zapoteca, maya, mixteca. Hoy México está muy presente en este Teatro Campo Amor. Abierto de martes a domingo de 9 a 18 horas, el Museo Nacional de Antropología, recinto inigualable. 11 Noticias, Saray Campeche. Bueno, pues ahí está el reconocimiento. Graciela Iturbide es el nombre de la fotógrafa, perdón, lapsus, no lo recordaba. Pues vámonos al libro del día, La derrota de los días de Mauricio Carrera, editado por el Fondo de Cultura Económica, este libro en voz de su autor. Es mi novela más ambiciosa. Arranqué por algo muy curioso y descubro que se filmó una película, El Mexicano. Se basa en esta noveleta de Jack London. El guionista de esa película fue José Revueltas. Hizo que pensara en una historia donde podía conjuntar precisamente a estas dos grandes figuras. Revivo a Jack London y por ahí empieza la aventura con un personaje que también surge de la película El Mexicano, que se llama Joaquín Ríos. Se convertirá en el gran protagonista de la novela, pero siempre acompañado por estas dos figuras tutelares, Jack London, que le da la noción de aventura, y José Revueltas, que le da la conciencia social que también tiene el protagonista. Bueno, y luego con el 11 sumamos 308 páginas del libro Todo el oro de Lisboa, de Juan Patricio Riverol, editado por Tusquets. El X de hoy es de Rosa Madrigal y dice: hay un consuelo detrás de tanta soledad. Gracias por esta aportación, seguimos leyendo. Hoy se cumplen 117 años del nacimiento del poeta peruano Martín Adán. En su honor, el poema del día Diario de Poeta, que en alguna parte dice: y la vida es eterna, aunque yo no lo diga, y la vida es lo que soy, en el llanto y en el gozo, y la vida es cualquier instante que se siga. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel D, solo la de L.A. Cruz. Hasta aquí Cultura desde Guanajuato, con imágenes de Darío Hernández y Daniel Pérez. Muy buenos días, nos vemos en la Ciudad de México. Gracias, Miguel de la Cruz. A tu regreso platicamos los detalles del Gran Festival Internacional Cervantino. Buenos días, nos vamos a la pausa y volvemos. 7 de la mañana en el tiempo del centro, tenemos un resumen de noticias. Inaugura la presidenta Claudia Sheinbaum en Chalco, el Estado de México, un nuevo plantel de la Universidad Rosario Castellanos. Recibirá a más de 1,000 estudiantes de 12 licenciaturas. Subrayó la presidenta que el objetivo es que ningún joven
se quede sin una oportunidad para estudiar. El gobierno federal invertirá 8,000 millones de pesos en el nuevo modelo de atención universal para atender el cáncer de mama. El objetivo es disminuir las muertes ocasionadas por este padecimiento. El Zócalo capitalino ya se alistó para recibir a las y los capitalinos que quieran disfrutar de la mega ofrenda por este Día de Muertos. Estará disponible hasta el próximo 2 de noviembre. En Argentina, el partido La Libertad Avanza del presidente ultraderechista Javier Milei se lleva la mayoría en las elecciones legislativas. Continúa la tensión en Chicago, Illinois. En Estados Unidos, agentes migratorios enmascarados lanzaron gas lacrimógeno a vecinos del barrio Lackevier que intentaban impedir el arresto de un trabajador de la construcción. Luto en el fútbol, muere el entrenador Manuel Lapuente a los 81 años de edad. Inició su camino como futbolista y posteriormente como director técnico de clubes y de la selección mexicana. Recibe el Museo Nacional de Antropología el Premio Princesa de Asturias de la Concordia, esto en reconocimiento al trabajo del recinto en la preservación y difusión del patrimonio cultural mexicano. Ya le adelantábamos este domingo, desde temprana hora millones de argentinos acudieron a votar para elegir 24 senadurías y 127 diputaciones. Ya con el 97% de los votos escrutados, el partido La Libertad Avanza del presidente ultraderechista Javier Milei gana con 40.6% de las preferencias. Se impone a la opositora Fuerza Patria de los peronistas, que obtuvieron 31.7%. Los libertarios ganaron en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe y en Mendoza. En Argentina sabemos que el voto es obligatorio, la participación alcanzó 68% del padrón electoral, es una de las más bajas en las últimas elecciones. El presidente Javier Milei afirmó que el próximo Congreso va a respaldar todas sus reformas económicas. No solo vamos a defender las reformas ya hechas, sino que además vamos a impulsar las reformas que aún faltan para lograr ese futuro. A partir del 10 de diciembre pasamos a contar con 101 diputados en vez de 37. La izquierdista Fuerza Patria obtuvo 16 diputados en la provincia de Buenos Aires, destacó el gobernador Axel Kicillof, principal opositor a Milei. De los 15 diputados que teníamos para renovar a los 15 y a uno más. 16 diputados de Fuerza Patria al Congreso a defender nuestras convicciones, nuestras ideas y a nuestra provincia de Buenos Aires. Argentinos residentes en nuestro país votaron en el Consulado de Argentina, con sede aquí en la Ciudad de México. Y precisamente para poder seguir analizando este asunto, nos enlazamos esta mañana hasta Buenos Aires, allá en Argentina, con la doctorante en estudios latinoamericanos por la UNAM, América Cepeda Caviedes. América, buenos días, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Angélica, Guadalupe, me da mucho gusto saludarlas este lunes después de la elección legislativa. Así es. América, pues ahí están los resultados, son sorpresivos, se esperaba este resultado y sobre todo pues enmarcado en esto que se comentó en los últimos días, las últimas semanas, este apoyo económico pues condicionado por parte de Estados Unidos hacia Argentina. Sí, como bien dices, estos resultados en parte son sorpresivos y en parte no. Son sorpresivos porque hace un mes tuvimos elecciones provinciales de la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo se impuso sobre La Libertad Avanza con más de 10 puntos de diferencia. Entonces, en ese sentido, se había hecho presente o se había manifestado un voto de castigo hacia el gobierno de Javier Milei, tanto por sus diatribas económicas, como también por algunos escándalos de corrupción en los que se había estado involucrando específicamente a la hermana del presidente Javier Milei, Karina Milei, que como sabemos es su mano derecha en el gobierno. Después de este resultado desfavorable para La Libertad Avanza,
la estrategia del gobierno cambió. ¿Por qué? Porque se entendió que ese voto que había ido hacia el peronismo en septiembre llegaba como un voto de castigo ante una devaluación inminente, ¿no? En ese momento coyuntural teníamos a las puertas de un pago de deuda, ¿no? Con las pocas reservas del Banco Central. El dólar paralelo estaba subiendo, ¿no? Sabemos que en Argentina hay distintos tipos de cambio y el dólar que no estaba controlado por el Banco Central venía subiendo, lo que hacía sentir que iba a venir un momento de inflación como habíamos visto durante los gobiernos peronistas en el 2022, 2023. Y en ese sentido se vio muy duro ese voto bronca, ese voto de castigo, en el cual se estaba llamando la atención sobre que el modelo económico no estaba funcionando. Sin embargo, de septiembre a octubre, dos cosas cambiaron el juego, ¿no? Como ya bien decías, la promesa del cambio, la promesa del apoyo financiero que se hizo desde Washington, hizo como que se desactivara esta amenaza de la inflación y la expectativa de devaluación, lo cual hizo girar la confianza hacia el gobierno, y también que se desactivaron muy rápido las causas de corrupción, al menos a nivel mediático, sino a nivel judicial, que se siguen investigando, que justamente involucraban a Karina Milei y también a José Luis Espert, que encabezó la lista de diputados de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, y que aunque hace un par de semanas se supo de su vinculación con Fred Machado, que es un empresario argentino vinculado al narcotráfico y perseguido en Estados Unidos, aún con ese vínculo fue elegido como diputado, aunque él ya no vaya a ser quien ejerza, pero fue elegido como el representante de La Libertad Avanza, incluso con estos cuestionamientos. Entonces, bueno, lo que vemos es que la ciudadanía está teniendo un comportamiento electoral bastante volátil, en el cual el criterio máximo para aprobar o desaprobar al gobierno de Javier Milei es el comportamiento de la macroeconomía, incluso a pesar de si hemos visto en estos meses que el desempleo subió a un 8%, ¿no? Que ha sido el máximo en 4 años. Esto quiere decir que más de 1 millón de personas perdieron sus empleos, y que también el consumo, es decir, como la cantidad de dinero que la gente puede gastar mes a mes se ha ido reduciendo, en tanto que las tarifas como del agua, del gas, de la luz, de los servicios han ido en aumento, así como los alquileres. Aún con estas caídas en la microeconomía, la expectativa de que la macroeconomía mantenga un dólar barato, un dólar planchado y la inflación bajo control es lo que ha sido determinante en esta elección para que los y las argentinas decidan volver a confiar en este gobierno ultraderechista, que lo que se ha propuesto y con el eslogan que ganó en su campaña presidencial y el que mantiene, es la idea de no solo reducir la regulación del Estado en el mercado, sino directamente destruir el Estado desde dentro. América, Entonces, sí, adelante. No, ¿qué me ibas? Te quería preguntar, ¿cuánto puede durar este efecto Milei-Trump en el ánimo de los argentinos? Porque tenemos elecciones por delante. Ya Milei habla de incluso una reelección, dice que van a avanzar y que va a venir el crecimiento económico. Echa las campanas al vuelo con estos resultados electorales. Sin embargo, vemos que al interior pues la participación fue menor, incluso a los 2 procesos anteriores. Se habla de un 68% cuando en Argentina el voto es obligatorio. ¿Esto se puede desinflar, también al mismo tiempo afectar las intenciones políticas de Milei con una reelección? ¿Cuánto puede durar el efecto de este proceso electoral con el aliado que tiene en Estados Unidos? Sí, por supuesto. Bueno, lo que hemos visto con la reunión que sostuvo Javier Milei con Donald Trump la semana pasada es que el apoyo de Estados Unidos está completamente sujeto a el pliegue del gobierno argentino
a las directrices del gobierno estadounidense, específicamente del Departamento del Tesoro. En ese sentido, lo que estamos viendo es un injerencismo bastante duro y bastante, sintomático de ese momento geopolítico que estamos viviendo, en el cual Estados Unidos sigue disputándose la hegemonía mundial con China y para el cual entiende que América Latina se vuelve a convertir en un punto de disputa, así como lo fue durante la Guerra Fría. En ese sentido, y también por las divisiones internas que tiene Estados Unidos, es difícil de saber cuánto van a sostener su palabra de seguir defendiendo a la Argentina, o si este préstamo fue realmente algo extraordinario dentro de su política, porque recordemos que fue una decisión del Ejecutivo que no tuvo que pasar por el Congreso, que ahora está en crisis también dentro de Estados Unidos. Entonces, el hecho de que Javier Milei esté uniendo su destino al destino de los Estados Unidos en este momento tan complejo, no me parece una fortaleza, sino más bien una señal de debilidad. Y también es cierto que no se están acumulando nuevas reservas de dólares, porque lo que ha hecho el gobierno de Javier Milei es achicar todas las retenciones al sector agroexportador y también a todos esos sectores que importan productos, maquinaria a la Argentina. Eso quiere decir que la fuga de capitales continúa y que en ese sentido el valor del dólar no parece que vaya a ser sostenible. ¿Qué puede pasar? Que ante estas acciones simbólicas de confianza que vienen del extranjero, la ciudadanía o la opinión pública pueda virarse de una forma positiva al gobierno. Sin embargo, si seguimos viendo que se merma la capacidad económica de las familias argentinas, quizás ahí podríamos ver un desgaste en el gobierno de Javier Milei. Además de esto, una recomposición en la oposición y en el programa político de la oposición hacia 2027 creo que podría generar un cambio en las próximas elecciones. Pues ahí está América Cepeda, importante el análisis, sigamos en contacto para ver pues también los efectos no solo en Argentina, sino en general en la región latinoamericana. Por lo pronto te agradecemos esta comunicación a América Cepeda Caviedes, gracias y buenos días. Gracias, Angélica y Guadalupe, un abrazo. Gracias, igualmente hasta allá, hasta Buenos Aires, Argentina. Nos vamos ahora con más información internacional. Iniciamos la información internacional hablando de Estados Unidos y el decomiso de 400 armas de distintos calibres, cargadores de alta capacidad y miles de municiones que iban a ser traficadas a México. Arrestaron a los dos conductores del camión donde eran escondidas. Esto ocurrió en Laredo, Tamaulipas. Los dos son ciudadanos estadounidenses y serán llevados a juicio acusados de tráfico ilegal de armas de fuego. El embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, destacó que el aseguramiento es otro ejemplo de cómo las naciones trabajando juntas dan resultados para las y los ciudadanos. En redes sociales apuntó que estas armas no llegarán a manos criminales. Vamos a Chicago porque ahí agentes enmascarados de ICE lanzaron gas lacrimógeno a vecinos del barrio Lakeview que intentaban impedir el arresto de un trabajador de la construcción. Esto a pesar de la orden de una juez que limita a usar gas lacrimógeno durante las manifestaciones contra las redadas. Las y los residentes de Chicago siguen de cerca los movimientos de los agentes federales por la ciudad y a menudo intentan interceptarlos y advertir a las personas migrantes de la presencia de ICE. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició una gira por Asia, en rutas hacia Malasia, hizo escala en Qatar. Trump recibió a sus autoridades dentro del avión, el famoso Air Force One. Conversaron sobre el reciente acuerdo para poner fin a la ocupación de Israel en Gaza, en los que Qatar ha actuado como mediador importante. Vamos a Malasia porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y también el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, tuvieron un primer encuentro presencial.
Ambos acordaron que sus respectivos equipos comerciales discutirán la imposición de aranceles recíprocos a sus productos de exportación. Tenemos economías y respeto mucho a su presidente y a Brasil, así que ya veremos. Probablemente lleguemos a acuerdos. Soy muy optimista sobre el avance de la relación entre Brasil y Estados Unidos. Los dos presidentes participan en la cumbre ampliada de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático. Posteriormente, Donald Trump viajó a Japón para reunirse este lunes con la nueva primera ministra nipona, Sanae Takaichi, y el emperador Naruhito. Precisamente hace unas horas ya, el mandatario de Estados Unidos informó que ya se encontraba ahí en tierra nipona. El gobierno de Venezuela calificó como una provocación militar el inicio de ejercicios conjuntos entre Estados Unidos y Trinidad y Tobago. En estas maniobras en el Mar Caribe participa el buque de guerra estadounidense USS Gravely. Las autoridades venezolanas anunciaron la captura de un grupo de personas a quienes vincula con la Agencia Central de Inteligencia en Estados Unidos, luego de que el presidente Trump le autorizara operar dentro de Venezuela. ¿Qué dice el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva? Él ofreció a Donald Trump su mediación con el gobierno de Venezuela. Vamos a Colombia porque el senador Iván Cepeda ganó la consulta interna de la alianza de gobierno, el llamado pacto histórico, para ser su candidato presidencial. Y es que Cepeda consiguió más del 63% de los votos de los militantes de ese frente izquierdista, superando a Diana Carolina Corcho y a Daniel Quintero. Las elecciones presidenciales se van a realizar en mayo de 2026. Y continuando con el ambiente electoral en América Latina, ayer tuvo lugar el debate entre las y los aspirantes a la presidencia de Chile. Si bien todas las candidaturas se centraron en el combate a la delincuencia, las propuestas fueron radicalmente distintas en torno a los programas sociales. La izquierda propuso elevar el salario mínimo y la derecha realizar recortes de hasta $8,000 millones al año, lo que de acuerdo con Jara implicaría recortar programas sociales. La primera vuelta de elecciones será el próximo 16 de noviembre y si ningún candidato obtiene más del 50% de la votación, se va a realizar una segunda vuelta que sería el 14 de diciembre. Y mira, Estados Unidos informó que enviaría a Liberia a Kilmar Ábrego, este migrante procedente de El Salvador, que ha vivido ya un viacrucis con estas políticas antimigratorias de Donald Trump. El Departamento de Justicia detalló que Kilmar Ábrego podría ser deportado el próximo 31 de octubre, mientras que Liberia aceptó acoger al salvadoreño con carácter estrictamente humanitario y temporal. En tanto, la jueza de distrito Paula Shinis bloqueó de momento la solicitud mientras estudia la petición de que sea puesto en libertad. Sabemos que el cambio climático es un problema serio que se tiene que abordar desde distintos frentes. Para buscar soluciones, mujeres del mundo se unieron. Tomaron camino en un navío rumbo a la conferencia de ONU sobre el clima. La información con Ediberto Martínez. Camille Etienne, una cineasta francesa, dejó de lado las artes para adentrarse en una aventura que implica navegar por el Atlántico e imponerse en el debate medioambiental de la COP30 en Belén, Brasil, el corazón de la Amazonia, un territorio vital para el clima global. A The Women Way Project se unió un equipo exclusivamente femenino de activistas climáticas, 3 de ellas profesionales de la navegación. El reto para mí es volver a poner la cuestión climática en lo más alto de la agenda. Ha desaparecido por completo tanto del debate como de las decisiones políticas. Si tenemos que cruzar el Atlántico en barco con 9 mujeres y eso sirve al menos para atraer un poco de atención sobre este tema vital y crucial, entonces lo haremos. Su velero, Magic Time, zarpó el pasado 8 de octubre desde la ciudad de Loire Atlántico, en Francia, en una travesía que estiman durará al menos 3 semanas. Hola a todos, nosotras estamos finalmente en el bote con todo el team y vamos a Belén. Es oficial. Algunas son de Bélgica, de Países Bajos y de Francia. Estamos emocionadas de compartir con ustedes nuestro viaje. Gracias por la solidaria ayuda. Las navegantes comparten su día a día en redes sociales.
los espacios reducidos, el clima cambiante, la fatiga, pero también sus anhelos. El cambio climático es la mayor crisis de derechos humanos de nuestro tiempo. Los gobiernos no están a la altura, así que iremos a donde se toman las decisiones para desafiarlas y exigir medidas reales y ambiciosas en Belén. La COP30 además celebra 10 años de la firma del Acuerdo de París. 10 años en la que más de 195 jefes de Estado se comprometieron a reducir las emisiones de gas de efecto invernadero y un límite para el calentamiento global a 1.5 grados. Las participantes planean llegar antes del inicio de la Conferencia de la ONU sobre el Clima, que tendrá lugar del 10 al 21 de noviembre. 11 Noticias, Ediberto Martínez. Bueno, vamos a retomar información nacional, particularmente del Instituto Politécnico Nacional, porque fortalece su presencia en la región oriente de Puebla. Ahí, investigadoras e investigadores desarrollan proyectos en sectores clave como el automotriz, agroalimentario, el textil y también del agua. Con más de 20 laboratorios, el Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional trabaja en la región oriente de Puebla para potenciar la economía y trabajar de la mano con la industria nacional extranjera. Es una forma de extensión, una manera de cómo nos podemos ligar a la sociedad. Es decir, en el Politécnico se producen una gran cantidad de innovaciones, desarrollos científicos, tecnológicos, patentes. Hay gente muy preparada aquí en el instituto y es una manera de cómo acercarnos a la sociedad. Investigadoras e investigadores de esta casa de Surgio trabajan en 4 principales ejes de la industria poblana: automotriz, agroalimentaria, textil y agua, con el objetivo de crear proyectos en beneficio de la población, productores locales e industria internacional. Tenemos laboratorios de vanguardia y además tenemos gente que conoce muy bien sobre muchos temas que pueden ser útiles para la sociedad. Pongamos el ejemplo de Puebla. Puebla tiene una industria agroalimentaria muy fuerte. Entonces, para eso tenemos acá varias hectáreas con invernaderos donde podemos apoyar el desarrollo de esta actividad. Puede ser para mezcaleros, puede ser para cerveceros, cafetaleros. Les damos todo el conocimiento y las posibilidades de hacer actividades que de otra manera no es fácil hacerlas. Tenemos proyectos ya establecidos con Heineken, por ejemplo. Heineken tiene que importar parte de los productos agrícolas desde Alemania. Entonces, aquí se los vamos a caracterizar muy bien. Pueden traerlos aquí y desde aquí se les va a producir para que lo entreguen ellos a los agricultores que lo van a producir. En el Departamento de Agroindustria, las y los investigadores del IPN buscan posicionar en México e internacionalmente los productos hechos por manos poblanas. Lo que buscamos es fortalecer estas cadenas productivas que predominan en el estado de Puebla, principalmente lo que es la cadena de valor agave mezcal y por otro lado lo que es café. Y bueno, buscamos impulsar a los productores poblanos, buscando la trazabilidad desde la etapa agrícola, suelos, hasta el análisis inocuidad de sus cultivos o alimentos y finalmente ayudarlos a comercializar sus productos a nivel nacional, sobre todo local, nacional y probablemente a nivel internacional. Y en la industria automotriz se trabaja en la transición a vehículos eléctricos, liderando así el proyecto Lina, primer carro eléctrico que será ideado y fabricado por manos mexicanas. Se han acercado bastante la industria en la parte de la electromovilidad. Nosotros, con el equipo que tenemos, ofrecemos estos servicios hacia los vehículos eléctricos en la correcta comunicación e interoperación de los cargadores y los vehículos eléctricos. Nosotros, además de esto, estamos participando en proyectos tanto gubernamentales como privados, como bien liderando el proyecto Línea la presidenta Claudia Sheinbaum. Con información de Axel Meneses, 11 Noticias. Hablemos ahora de las mujeres y su voz firme, mujeres indígenas y afromexicanas que están exigiendo ser escuchadas y reconocidas en la reforma electoral. Así buscan que su participación y sobre todo sus derechos políticos dejen de ser un discurso y sean una realidad. Mujeres indígenas y afromexicanas acudieron al Instituto Nacional Electoral para entregar su propuesta a fin de que llegue a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y al Poder Legislativo. Desde esta tribuna denunciaron que aún en estos tiempos
continúa la discriminación y el machismo en contra de las mujeres, así como la opresión y el sometimiento a los hombres. En nuestro estado, en nuestras regiones, en nuestras comunidades, todavía sigue la discriminación, los machismos, la invisibilización en las mujeres indígenas, por lo mismo de que pues no se ha hecho un trabajo total para darlos a conocer todos sus derechos. Llegadas desde distintas comunidades de Guerrero, señalaron que los hombres son los que ocupan los cargos en las comunidades, mientras que a ellas se les relega las actividades del hogar y la crianza de las infancias. Exigen que se respeten sus derechos y se les permita llegar a cargos como comisario, fiscal, alcaldes, por lo que piden al INE ser tomadas en cuenta. Piden que la paridad de género llegue a sus comunidades y se les permita participar en los procesos electorales y formar parte de los gobiernos y autoridades de sus comunidades. Lo que esperamos de esta reforma y en esperanza y también en exigencia de que sean respetadas nuestras voces, nuestro derecho a la participación política y que sea reconocido en todo momento es que estamos aquí, para que se nos incluya con todas las formalidades y todos nuestros derechos. A nombre de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, la secretaria ejecutiva del INE, Claudia Arlet Espino, señaló que durante mucho tiempo se ha invisibilizado a este sector de la población, por lo que es necesario, dijo, revertir esa situación. Arlet Espino dijo que más allá del discurso, el INE tiene la obligación y el compromiso de hacer esto una realidad, aunque reconoció que aún falta camino por recorrer. Una reforma que no escuche, que no incorpore la visión y las necesidades de las mujeres indígenas y afrodescendientes sería una reforma incompleta. Por ello, este instituto asume con total seriedad el compromiso que hoy nos solicitan, ser un puente institucional. Las representantes de los pueblos originarios y la autoridad electoral firmaron el documento que será entregado a la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral. Con imágenes de Yujin Pasol y Ángel González, 11 Noticias, Rubén Fieital Nes. Tiempo de la ciencia, Itzel Gómez, bienvenida, buenos días. ¿Cómo estás? Lupita, Angie, auditorio del 11, muy buenos días. Pues la Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, junto con la Secretaría de Marina y 5 organizaciones rescataron a 2 ejemplares juveniles de lobos marinos de California. Un macho con una red enredada en el cuello y una hembra con una red enredada en la boca. Identificaron que la hembra había sido recapturada porque portaba una etiqueta amarilla que le fue colocada en una acción de desenmaye anterior. Durante la jornada, ambos ejemplares fueron atendidos bajo los protocolos veterinarios adecuados y después de haberles retirado las redes, fueron liberados inmediatamente. También fueron observados otros 6 ejemplares rescatados previamente para darle seguimiento y monitoreo en la colonia de Toca-Consag. Participaron un grupo de monitoras comunitarias de San Felipe, Baja California, las cuales han sido clave para el rescate de esta especie. Las alertas a nivel mundial sobre fugas de metano aumentaron del 1 al 12% en el último año, según el Observatorio Internacional de Metano del Programa de Medio Ambiente de la ONU. De las fugas en gas, en petróleo y minas de carbón son la segunda fuente a nivel mundial de emisión de este gas contaminante. La comunidad científica dice que aumenta estas alertas porque si se reducen las emisiones de metano se frenaría así el cambio climático de forma rápida y por varias razones. La primera es porque es el segundo gas de efecto invernadero después del CO2 que más se emite a nivel mundial. Estos son, recordemos, los contaminantes responsables del calentamiento del planeta. También el metano tiene un potencial de calentamiento 80 veces superior al dióxido de carbono y finalmente persiste en la atmósfera únicamente 20 años en comparación con el CO2 que dura más de 100 años en la atmósfera. Por eso, reducir las emisiones de metano tendría beneficios climáticos rápidos y tangibles. Y esta también es una posible solución efectiva para reducir el calentamiento del planeta de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Así, reducir estas emisiones causadas por la humanidad aproximadamente la mitad es una de las formas
más rentables y esto también evitará que tengamos climas extremos. También disminuiría la intensidad de las sequías, habría menos olas de calor y también traería más beneficios a la salud tanto de los ecosistemas como de la salud humana. Y bueno, también a propósito de combustibles fósiles, a tan solo 2 semanas de la COP30, la Conferencia Mundial sobre Cambio Climático de la ONU, que se llevará a cabo en Belén, en Brasil, el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva aprobó nuevas perforaciones petroleras en la desembocadura del río Amazonas, uno de los ecosistemas marinos más ricos del mundo. Grupos ambientalistas calificaron el momento como un acto de sabotaje que socava tanto la credibilidad de Brasil como de la agenda de la cumbre. Uno de los objetivos de la COP30 es que los países del mundo, en especial los grandes emisores como China, Estados Unidos y la India, se comprometan a disminuir y eliminar el uso de los combustibles fósiles al aprobar también estas perforaciones. Ahora Brasil asegura nuevos proyectos petroleros ante cualquier decisión que se tome en la COP30 sobre la eliminación gradual de los combustibles fósiles. Por un lado, la empresa Petrobras calificó la acción como un logro para la sociedad brasileña. Sin embargo, la sociedad piensa exactamente lo contrario. Una encuesta evidenció que 61% de los brasileños y brasileñas se oponen a las perforaciones cerca de la costa amazónica, mientras que 77% apoya el fin de la deforestación para 2030. Recordemos que, entre otras cosas, el regreso de Lula se basó en la credibilidad climática, detuvo gran parte del retroceso ambiental de Bolsonaro, su antecesor, pues supervisó una reducción de 50% de la deforestación de la Amazonía, Brasil. Elevó también sus objetivos de reducir las emisiones al 53% para el 2030. Sin embargo, la comunidad científica advierte que el desarrollo del potencial de los casi 6.000 millones de barriles del bloque 59, que es este bloque que sería explotado, podría liberar alrededor de 2.300 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, más de lo que Alemania emite en 3 años. Y bueno, así la información. Lupita. Oye, me surge la duda, ¿para qué cazarían a los lobos marinos? ¿Cuál es el uso que les dan? ¿Para qué los utilizan? Porque son cazas furtivas, ¿no? Las que hacen. Sí, son cazas furtivas, pues principalmente utilizan su piel, también pues básicamente, más que nada la piel y también los dientes, entonces pues sí hay un tráfico ilegal de ese lado. Una vez que los rescatan, ¿los marcan? Sí, unos, por ejemplo, la hembra tenía un marcaje para que se pudieran identificar cuáles, pues al menos se pueden salvar. Si es que regresan, entonces ya también les dan otro marcaje para poder identificar que realmente, pues sí, sobrevivieron. Y los regresan también a su hábitat natural. Oye, Itzel, estas alertas sobre las fugas de gas metano, desde la ciudadanía, desde, digamos, habitantes de cualquier región, ¿cómo podemos contribuir a evitar estas emisiones de gas metano? Una forma es a través de separar la basura orgánica, porque la basura orgánica emite metano, en menor medida en comparación con las fugas de las plantas de carbón o en el caso de la agricultura también, pero nosotros lo que podemos hacer es separar la basura orgánica y hay varios lugares en la Ciudad de México donde podemos intercambiar la basura orgánica por otras cosas más. Por ejemplo, el huerto urbano Tlatelolco, ahí ustedes pueden llevar su basura orgánica, la pesan y pueden tener acceso a alimentos que son cultivados ahí mismo o también a otro tipo de plantas que se dan también en el invernadero. Y pues esta es una forma también para que la basura orgánica, que también cumple un proceso biológico y a través de desintegración, ese metano se puede, pues sí, ya no se emite también a la atmósfera. Entonces esa es una acción ciudadana que podría sugerirles. La basura orgánica, hablemos exactamente de desperdicios de alimentos. Desperdicios de alimentos y traten de separar la carne, porque la carne tiene otros componentes, carne y cítricos. Porque también, por ejemplo, en el huerto Tlatelolco tienen una lombricomposta y los cítricos, digamos que matan a las lombrices y entre más rica sea una tierra, pues tiene más microorganismos. Y también las lombrices son parte también de
del proceso, son importantes para el proceso de degradación de componentes y de macronutrientes. Bueno, pues ahí está. Siempre aprendemos algo en ciencia. Sí, gracias. Muchas gracias y buen día. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana y seguimos hablando ahora de investigadores del Instituto Politécnico Nacional sobre esta alerta en el uso de dispositivos electrónicos. Ya sabemos, teléfonos celulares o tabletas, en particular, dicen, en las infancias menores de 5 años. Consideran que esta sobreestimulación a esas edades puede afectar su desarrollo cognitivo, genera un déficit de atención y de concentración, retrasa el desarrollo del lenguaje y la baja tolerancia a la frustración. Se dio a conocer que en los primeros años de vida se construye la base del cerebro, por lo que la exposición a los estímulos de dispositivos móviles puede afectar la estructura que se da de manera natural mediante la interacción con el entorno real y también establecer vínculos afectivos con los padres y los familiares. También los expertos del Instituto Politécnico Nacional han señalado que no se trata de satanizar o incluso prohibir los dispositivos, sino más bien seleccionar los contenidos apropiados para esas edades a fin de enriquecer el desarrollo de los niños mayores de 5 años. Y mire, vamos con información de Durango porque la Fiscalía de Justicia de ese estado informó que fueron detenidas Carla y Anabel, presuntas implicadas en el robo de la bebé Judith Alejandra. La pequeña, hay que recordar, fue sustraída el pasado 23 de octubre del Hospital Materno Infantil y abandonada al día siguiente en el fraccionamiento Hacienda de las Flores. Carla habría sido la mujer que se hizo pasar por enfermera para llevarse a la bebé. Carla Daniela hizo creer a su pareja que se encuentra residente en Estados Unidos que ella acaba de tener a la bebé, incluso información que le dio a su mamá, que tenía 2 días de haber tenido a su bebé, a quien también les hacía creer que ella estaba estudiando enfermería en una escuela privada, situación que no era cierta. Entonces la finalidad era obtener un beneficio haciendo creer a su pareja que ese bebé era de ellos. En lo que se refiere a Anabel, empleada de limpieza en el hospital y contratada por una empresa privada, bueno, pues presuntamente ella le habría proporcionado información a Carla. Ella misma le proporcionó información de la ubicación de la cuna de la bebé, en donde se encontraba, que era la tercera cuna cerca de la ventana. La pequeña Judith Alejandra ya se encuentra en buen estado de salud y ya se encuentra con su mamá y su papá. Al respecto de las implicadas, están internadas en el Centro de Readaptación Social para responder ante la autoridad judicial por los delitos que les serán imputados. Hay que mencionar que el sábado pasado familiares y amigos de Anabel se manifestaron por su detención, argumentando que fue de manera arbitraria. Mientras que Perla, hija de Anabel, sostiene que su madre es inocente, ya que varios empleados dieron información sobre esta bebé, Judith Alejandra. La Secretaría de las Mujeres está en contacto permanente con familiares y la defensa de María Guadalupe Martínez, mujer indígena otomí, que fue sentenciada a 50 años de prisión, acusada del delito de secuestro. La titular de la dependencia, Citlali Hernández, informó que desde su punto de vista hay diversas inconsistencias en este proceso penal y destacó que Guadalupe no tuvo el acompañamiento de un traductor al ser una indígena otomí. Tras ser víctima de violencia en 2016, Guadalupe Martínez decidió separarse de su pareja y en noviembre de 2021 presentó una demanda. Vamos a Palacio Nacional. Regresamos con un resumen de noticias. Bloquean conductores de pipas de agua y purificadoras las autopistas México-Pachuca a la altura del Vigilante en dirección a Indios Verdes, también la México-Texcoco, la México-Puebla y el Puente de la Concordia con dirección a la capital del país. Mientras en la autopista México-Querétaro los manifestantes hacen cierres parciales en la caseta de Tepoztlán. Otras avenidas bloqueadas son la Vía Morelos y la López Portillo en el Estado de México. Los inconformes exigen la reapertura de pozos clausurados en el Valle de México. Responde la presidenta Claudia Sheinbaum a Ricardo Salinas Pliego. Aclara que no se requiere ninguna reunión previa con el SAT para que el empresario pague sus adeudos fiscales. Y están esperando una reunión con el SAT. No se requiere ninguna reunión con el SAT. No se requiere ninguna mesa técnica. Sencillamente, hoy pueden pagar. Solicitan a su contador, a su representante, que pida la línea de captura
y a partir de hoy pueden pagar, no se necesita ningún acuerdo. Ataca nuevamente Israel el sur de Gaza a pesar del acuerdo para un alto el fuego. Al menos 2 personas mueren, 6 más resultan heridas. Desde la firma del pacto condicionado para Gaza, casi un centenar de personas han fallecido por ofensivas del ejército israelí. Así nos vamos. Hasta mañana, Elvira Angélica Rivera. Nos vamos, Guadalupe. Mucho les agradecemos sus comentarios en las redes sociales. Particularmente hoy saludamos hasta Huixquiluca en el Estado de México, Matamoros, Tamaulipas y Oklahoma City, allá en Estados Unidos. Que tengan un excelente inicio de semana. Gracias en radio, en televisión. Quédense con Diálogos en Confianza. Buenos días. Buenos días.